Fíjense la vida de Pablo. Fíjense lo que dice Pablo. En el versículo 6 dice, yo era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia de Dios, obedecía a la ley al pie de la letra. O sea, Pablo se podría considerar el fariseo de fariseos, el fariseo perfecto que había en esa época. Porque, y por eso fue que el Señor lo escogió. Pero Pablo dice en el versículo 7, dice, antes creía que todas estas cosas eran valiosas. ¿Cuál era? La ley, que era valiosa para él. Dice, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho por él. O sea, nada en nuestra vida tiene valor. ¿Por qué? Porque debido a lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la vida de cada uno de ustedes? Primero, por gracia somos salvos. Nos dio vida eterna, vida en abundancia. Nos dio su espíritu y Cristo habita en nosotros. Y Él es el todo de nosotros y Él es el que suple nuestras necesidades. O sea, para Pablo, el vivir era Cristo. Pablo, cuando predicaba en el poder de Cristo. Por eso él desechó la ley, porque la ley no le daba a él. La ley lo que hacía era lo condenaba a él. Nosotros, ¿qué hace la ley con nosotros? Nos condenaba. Pero en Cristo ya no, pues la palabra dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Ahora nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. En la gracia, Cristo lo hizo todo por nosotros y Él nos ha dado todo a nosotros. Amén. Dice, el versículo 8 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando lo comparo con el infinito valor de conocer a mi Señor. Por amor a Él, dice lo que dice Pablo, dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y sigue diciendo Pablo, dice, y llegar a ser uno con Él, yo no me apoyo en mi propia justicia. Nosotros no nos apoyamos en nuestra propia justicia o por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. O sea que nosotros, la ley no nos hace justo a nosotros, pero la fe en Cristo nos hace justo. La justicia de Dios en nuestras vidas, las bendiciones, no han sido por medio de la ley, sino por medio de Cristo. Sigue diciendo Pablo, dice, pues la forma como Dios nos hace justo delante de él se basa en la fe. Sí, Pablo dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir y participar de su muerte. Si ve, Pablo estaba enfocado, era en Cristo. Era como una obsesión. Era vivir a Cristo, experimentar el poder que levantó a Cristo de los muertos. Ya, sí, quiero sufrir con él y participar de su muerte. Pero ¿cuál era el propósito de Pablo? Dice, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Amén. Y ya para terminar, en Filipenses capítulo 4, versículos 11, 12 y 13, dice, dice Pablo, no es que no haya necesidad alguna, no es que no haya, es que no haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque él, ¿quién suplía a él? A Pablo, Cristo. Cuando lo poco o lo mucho que él tenía, él se sabía que el Señor estaba con él y el Señor era el todo para él. El alimento de Pablo era a través de la palabra. Amén. Dice en el versículo 12, dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier circunstancia, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, con mucho o con poco. Dice, pues todo, fíjate lo que dice Pablo, dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza.
Y ese versículo constantemente lo estamos confesando. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da la fuerza. Y es verdad, pero tenemos que tener la convicción de que Cristo es el todo en nuestras vidas. Amén. Iglesia, espero que esta palabra les haya llegado y les da una convicción de que Cristo vive en ustedes, por ustedes y para ustedes. No más. Él murió, con nombre propio, se personificó en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar.